Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 30 de octubre de 2021 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Grandes premios literarios internacionales para los destacados novelistas mexicanos. Obras maravillosas y con una circulación muy amplia y reconocimientos en todo el mundo. Traducidas a muchos idiomas y reconocidas por su invaluable contenido y presencia cultural, pero sobre todo, una manera de ver la historia nacional de forma divertida y hasta fantasiosa. Novela histórica mexicana del siglo XX. Ese es nuestro tema de hoy. Es parte de la serie que tenemos de la novela histórica. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido, querido amigo, apreciable invitado, Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Estados Unidos. Miguel, buenos días. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Y bueno, pues vamos a tener como música de fondo algo muy propio de la época actual, nada menos que el Huapango de José Pablo Moncayo. Y bueno, Miguel, hemos estado platicando, particularmente en el programa anterior, hablamos de una serie de antecedentes y la pregunta sería, ¿cómo podríamos describir el tránsito, no solo de una generación a otra, que va del antiguo régimen, en el caso del porfiriato, a la revolución, sino de las generaciones de escritores que consignan los hechos históricos que les tocó vivir? Esa es una muy interesante pregunta. Qué bueno que lo haces referencia, porque para entender lo que se va a producir en el siglo XX hay que hablar de estos tránsitos tan complejos que hay de generaciones entre el antiguo régimen y la revolución, pero también entre los distintos tipos de plumas que vamos a poder notar en el ocaso del porfiriato y el inicio de la Revolución Mexicana. Y yo creo que para entender muy claro esto, vamos a recordar un poco de la literatura mexicana del siglo XIX, porque yo hablé de tres grandes personajes y otras constelaciones que podrían asociarse a ellos, pero digamos que la novela de aquellos años va a preludiar, va a poner las bases de lo que se va a generar, especialmente con el impulso de la narrativa revolucionaria. Y entonces yo comenzaría diciendo que lo que vamos a ver a principios del siglo XX es que este tipo de obras literarias se van a caracterizar por su carácter realista. Es decir, va a continuar basando su estilo en determinados hechos históricos, los va a ficcionalizar y desde luego los va a transformar en un material literario, de tal modo que nosotros podemos decir que lo que hay ahí, el contenido que hay ahí son referencias históricas, ¿verdad?, que se leen desde el futuro, pero que su tratamiento depende mucho del método hermenéutico de quien escribe y desde luego del nivel de interpretación que tiene, ¿no?, a la hora de leer los acontecimientos del pasado. Pero también es muy importante hacer la distinción o la advertencia de que los que escriben en este género pues no pretenden ninguna clase de objetividad, o sea, no quiere ser objetivo, o sea, sus obras no quieren ser objetivas como son las obras de historia. La novela histórica, tanto la del 19 como la del 20, pues es una forma amena, ¿no? O trata de ser una forma amena, artística, para hacerle llegar al público no especializado la historia. Es por esa razón que entre historiadores y literatos, los literatos le llevan mucha ventaja a los historiadores. Y por eso yo tenía una buena amiga, maestra y jefa, que fue la directora de la Biblioteca Nacional, la recordada Guadalupe Curiel de Fosé, que decía que para ser un buen historiador había que leer buena novela histórica. Y efectivamente, muchos de los historiadores pues tienen el vicio de tener un estilo muy feo, muy aburrido, muy indigesto, y por eso prefieren leer novelas históricas, porque es una manera muy adecuada de allegarse de esa época
del ambiente, del carácter de los personajes, etcétera. De verdad que es una muy buena manera de hacerse. Pero creo que lo que heredan ya en los primeros años del siglo XIX es una forma específica de hacer literatura y literatura histórica. No voy a volver a mencionar a todos, pero nada más me gustaría rescatar a dos, tres personajes cuyas obras se siguieron leyendo a lo largo del Porfiriato para hacer esta distinción específica con la narrativa de la Revolución y que eran muy populares. Más adelante vamos a hablar de la novela popular y de la novela testimonio, pero creo que para esta época es muy importante hacer mención de Juan Díaz Covarrubias, un escritor infortunadamente muerto a muy temprana edad, de la época que vivió en la época de la Reforma y que desgraciadamente murió en uno de estos combates a manos del general Leonardo Márquez. Se le reconoce y se le recordaba muy seguido por su obra Gil Gómez, o El insurgente o la hija del médico, que hablaba, como su nombre lo indica, de tiempos de la independencia de México. Pero también había otros que tuvieron una larga vida y una mejor suerte, como Juan Antonio Mateos. ¿No? Juan Antonio Mateos, que había sido alumno de Ignacio Ramírez, abogado, juez en tiempos del presidente Juárez, va a centrar su estilo en la narración de justamente estos acontecimientos que lo marcaron de por vida a él y a toda su generación. ¿Sí? Entonces Juan Antonio Mateos va a escribir sobre la reforma, sobre la guerra de reforma y el segundo imperio, y vamos a tener obras magistrales, como por ejemplo Sol de Mayo, que narra los días de aquel famoso 5 de mayo, protagonizado por Ignacio Zaragoza, pero también vamos a ver el desenlace de toda esta guerra. Si Sol de Mayo habla de Zaragoza, El Cerro de las Campanas, Memorias de un guerrillero, va a hablar del final de Maximiliano de Habsburgo. Pero como es un individuo que vive hasta 1913, le va a tocar ver el inicio de la revolución y la primera etapa, y va a publicar hacia 1916 su obra de La Majestad Caída, que se refiere a Porfirio Díaz justamente. Y hablando de Porfirio Díaz, hubo otros que también abordaron temas de su tiempo, como fue Heriberto Frías, un individuo que vivió 75 años, bueno, 55 años, perdón, y que le dio tiempo de ver todo lo que ocurría durante el Porfiriato. Creo que a Heriberto Frías, pues además de sus múltiples artículos en periódico, se le recuerda mucho por su obra Tomochic, una novela que habla de un acontecimiento ocurrido en 1892 y que se refiere a las acciones de un batallón porfiriano, al cual pertenecía Heriberto Frías, y que tenía por objetivo sofocar una insurrección en Tomochic, Chihuahua. Esto le valió pues la baja del ejército y también que se dedicara de lleno a la literatura. Y contemporáneo suyo es Victoriano Salado Álvarez. Victoriano Salado Álvarez, y al igual que los que he mencionado, pues se dedica a escribir no solo sobre acontecimientos que le marcaron a él como generación, sino a sus propios contemporáneos. Él no nació en la época de los combates de la Reforma, él nace en 1867, pero se ocupa de narrar la historia literariamente desde el último gobierno de Santana hasta el triunfo de la Reforma, es decir, de 1853 hasta 1861. Y la verdad es que muy divertido. Todavía se podían encontrar sus obras que se llama Episodios Nacionales Mexicanos, al cual le subtituló como Relato Anecdótico de nuestras luchas, de la vida nacional, del 51 al 61 del siglo XIX. Muy interesante, de verdad. Y es otra forma de conceptuar la historia a través de un género de la novela. De verdad que estos tres autores son absolutamente recomendables porque nos dan una idea de lo que era popular en los individuos que escribieron sobre la revolución, es decir, nos dan las fuentes, las directrices para entender no solamente el estilo, sino las intenciones, los objetivos que tienen los individuos que sí presencian la revolución y van a escribir sobre ella. Y ya que hablamos de la revolución, y antes de entrar de lleno, la Revolución Mexicana como acontecimiento histórico, de verdad que es en el campo de la historia es uno de los más estudiados, junto con la independencia y la conquista, y al igual que en la historia, pues en la literatura, pues va a tener manifestaciones en técnicamente todos los géneros habidos y por haber en la literatura. El siglo XX, o especialmente la primera mitad del siglo XX, va a ser profuso en obras
que referencien a la Revolución Mexicana como acontecimiento, pero también como género literario. Y aquí nos vamos a encontrar con sorpresas muy interesantes. Por ejemplo, de los primeros que escribió sobre ella, pero también obviamente del siglo XIX, fue Ireneo Paz. Ireneo Paz, que fue abuelito de Octavio Paz, escribió, bueno, las primeras obras que él tuvo y que escribió y que publicó, pues se las dedicó a cosas de su época e incluso a temas del México prehispánico y de la conquista. Es decir, el abuelo de Octavio Paz era muy conocido como literato, también como, evidentemente como periodista, pero tenía una solvencia histórica bastante envidiable. De hecho, él llegó a dedicar 13 leyendas históricas a destacados personajes desde la independencia hasta sus días, que los suyos eran los de la Revolución Mexicana. Entonces, él podemos encontrar dentro de sus obras algunas dedicadas a don Francisco Primo de Verdad, pero también a Hidalgo, a Morelos, a Guerrero, a Santana, a Maximiliano, evidentemente a Juárez y a Maximiliano, pero el último de los que toca es a Madero. De hecho, una de las primeras novelas sobre este personaje se la debemos a la pluma de Ireneo Paz, y se titula así, Madero, publicada en el año de 1903. Entonces, como vemos, a partir de la Revolución, pues van a empezar a publicarse muchas obras con este estilo, con este objeto, con esta temática, como digo, no solamente en el género de la novela, sino muchos otros, como el cuento, la poesía, el teatro, etcétera, en donde siempre, ¿verdad?, hacen referencia poniéndole a sus obras como novela histórica, cuento histórico, etcétera, algo que referencie a la cosa histórica. Y uno de los escritores de esta época, que es muy poco conocido, la verdad, ha sido muy injustamente olvidado, en mi opinión, yo creo que es Salvador Quevedo y Subieta, este jalisciense nacido en 1859, que entre su último de los oficios era ser escritor, porque en realidad se dedicaba a la medicina y a las leyes. Pues destacó justamente ya a muy avanzada edad como literato, y esto fue porque le dedicó sus obras a la revolución. Entonces, si uno hace el esfuerzo de buscar qué obras escribió, se va a llevar una gran sorpresa. Nosotros tenemos dentro de su haber, tenemos consignas que le dedicó a estos episodios, una obra como La Camada, la novela histórica mexicana, así le titula, publicada en 1912. O también En Tierra de Sangre y Broma, otra novela ubicada en esta misma época, pero también conforme va avanzando el tiempo y se van haciendo evaluaciones sobre la Revolución Mexicana, sus obras empiezan a ser más psicologistas, es decir, les empieza a poner más análisis al estilo literario, un análisis mucho más profundo a un estilo literario determinado. Entonces, por ejemplo, hacia el final de sus días, bueno, no final de sus, en sus últimos años, publica una obra muy curiosa que le titula Novela Histórica Contemporánea, y que se dedicaba específicamente a narrar la época de Venustiano Carranza. Y el título no podría ser más elocuente. A su obra del año de 1927 le pone México manicomio. ¿Por qué? Porque el balance que comienzan a hacer en los años 20, pues ya, además de que empieza a ser mucho más objetivo, se dan cuenta de las cuatrapeadas, de todas las adversidades y del punto en el que estaban hacia el final de la época que en historia se conoce como el final de la época de los caudillos. 1927 es un año muy importante porque es el de las elecciones presidenciales, el de la elección de candidatos, ¿no?, la vuelta de Obregón y desde luego el preludio del magnicidio que dio lugar a la época de las instituciones. Entonces, esta época de final del porfiriato y de principios de la revolución va a tener manifestaciones sui generis, algunas más tibias, otras más arriesgadas, muy audaces, que no solamente van a hablar de la revolución, sino de su papel en la revolución. Y prueba de ello es no solamente los autores que mencioné, sino también otros individuos que a lo mejor no van a escribir novela, pero casi. Yo me atreveré a decir que Ulises Criollo, las memorias de José Vasconcelos, son una deliciosa novela de la época de la Revolución. Estoy consciente de que Ulises Criollo es una obra autobiográfica, pero por el estilo, por lo que narra y la forma en lo que narra, podría ser conceptuado como una novela histórica que desde luego recomiendo ampliamente. Interesante. Hay algo que me llama la atención. Bueno, ahorita mencionas a Vasconcelos, pero a lo largo de estos momentos en que nos platicaste, nos mencionas personajes
que de alguna manera empiezan a escribir la obra de la época en que ellos viven o la inmediata anterior. Así es. Y lo que más me llama la atención que mencionaste es un hecho que mucha gente no quiere la historia, no le gusta la historia, porque se la han enseñado a base de nombres En y a base de memorizar, fechas, en memorizar. memorizar datos y fechas como si uno fuera enciclopedia y eso no es así. Así es, que don Miguel Hidalgo nació en quién sabe dónde y era hijo de quién sabe qué, y que no, 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 vamos a lo Aburrido. concreto. Sí, y entonces lo que tú mencionas de la novela histórica mexicana es precisamente ese sabor, ese saborearla, ese sentir de otra manera la vivencia del autor. Yo creo Así que es. en mucho es el autor nos alcanza a vender su vivencia, como mencionas, en el caso de Ulises Criollo, pues Vasconcelos nos habla desde su infancia, los lugares donde vivió, etcétera, etcétera, de tal manera que nos mete a su vida. Ujú. Vamos a hacer Así una es. breve pausa y continuamos, que nos sigas platicando de todo esto. Vamos a una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo. Él es historiador. Él actualmente es el coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas. Y bueno, estamos hablando de la novela histórica mexicana del siglo XX. Pero bueno, Miguel, hace un momento te metías un poco a la cuestión de la narrativa de la revolución. Sabemos que es muy amplia y es compleja. ¿Qué Así es. autores, qué obras podríamos mencionar que ilustren bien no solo esta forma discursiva de la literatura, sino toda una época que seguimos reseñando a través prácticamente de todos los géneros? Así es, sí, ¿no? Es una época que comienza, en efecto, con la Revolución Mexicana y que va a tener repercusiones durante décadas. Vamos a ver que este hecho va a ser literaturizado las siguientes 3, 4 décadas, incluso en la segunda mitad del siglo XX vamos a ver todavía algunas manifestaciones de esto, pero como todo por servir se acaba, llega un momento en donde esta narrativa se agota y es un momento de buscar otras alternativas, otras propuestas, otras cosas, ¿no? Entonces, en este segundo bloque vamos a hablar de la narrativa de la revolución brevemente y de lo que tenemos en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué te parece? Mira, Excelente. yo creo que la narrativa de la revolución, desde luego que tiene muchísimos exponentes, pero el novelista histórico por excelencia es Martín Luis Guzmán. Sin duda alguna, este chihuahuense universal es el más adecuado para conceptuar todo un género dentro de la narrativa revolucionaria que describe, sí, la Revolución Mexicana, pero tiene la particularidad de que también narra cosas en donde él mismo participó. Ajá. Entonces es momento de hablar de dos tipos de narrativa de la revolución. La primera, que es escrita por aquellos que participaron en el movimiento revolucionario en diversos, en algún bando dentro de las facciones, y en segunda, las generaciones que vienen después de ellos y que literaturizan este acontecimiento histórico, pero no necesariamente ya participaron en el conflicto armado. A lo mejor conocieron a algunos de sus participantes, hablaron con ellos, leyeron fuentes recientes sobre este acontecimiento, pero ya es otra la perspectiva y otros sus intereses en la literatura. Entonces, Martín Luis Guzmán, como digo, pues es quizá con él nada más, si se desaparecieran todos los escritores de la revolución, no sobre la revolución, y sobreviviera uno, sin duda alguna, escogeríamos a Martín Luis Guzmán. Yo creo que tuvo ya para consagrarse con dos obras, desde El Águila y la Serpiente y La Sombra del Caudillo. O sea, sin duda alguna. Esta última, bueno, pues yo creo que es la más conocida y tiene una historia muy curiosa porque fue publicada en San Antonio, Texas. Y nos habla de un periodo histórico en donde ya no hay lucha de facciones y llega a su fin en la época de los caudillos y específicamente la de Obregón. Nos habla desde de la rebelión de la huertista, es decir, de estos caudillos que quieren ocupar la presidencia de la República y del asesinato de la oposición política que en la época de Obregón, en el año 27,
pues era específicamente el general Francisco Serrano. Pero Martín Luis Guzmán no solamente se va a dedicar a hablar de lo que él está viendo, ¿no? O de lo que le tocó presenciar in situ, sino va a tener otro tipo de anhelos. Por ejemplo, va a contar de una manera literaria la muerte de algunos de los caudillos más importantes de la revolución. En 1938 va a publicar Muertes Históricas, que dicho sea de paso, es algo muy curioso, le había titulado primero a esta obra Muertes Paralelas, en alusión a las biografías, a las vidas de Plutarco, pero consideró al final que yo creo que hubiera sido, fue mejor, perdón, llamarle Muertes Históricas. Y en Muertes Históricas de Martín Luis Guzmán vamos a ver los últimos días de Porfirio Díaz y de Venustiano Carranza, que para entonces eran dos de los grandes personajes, desde luego también como Madero, pero Carranza y Porfirio Díaz guardaron similitudes muy interesantes que él va poniendo en su contenido literario. Y muchísimos años después, casi 30 años después, 25 años después, va a publicar otra obra que se llama Febrero de 1913, en donde creo que huelga decirlo, el protagonista es Madero, en donde narra los acontecimientos de la decena trágica. Entonces, Muertes Históricas y Febrero de 1913 podrían leerse podrían leerse eh, como un mismo discurso literaturizado de los últimos días de Porfirio Díaz hasta los de Carranza, es decir, de finales del porfiriato hasta la época constitucionalista, pasando por la revolución democrática de Madero. Pero él también tuvo otros intereses, o sea, no solamente se fijó en lo que le había tocado presenciar, sino que su estilo le alcanzó para ver otros periodos de la historia. Y para los años 60, que es cuando publica esto de febrero de 1913, pues el discurso estaba un poco ya desgastado, esto de la revolución, yo creo que ya no daba para mucho, y créame que cuando él llega a sus finales de días y hace un balance literario sobre eso, no se arrepintió de haber escrito lo que hizo a finales de los 30 y de los años 40. ¿A qué me refiero específicamente? Yo creo que aquellos que tienen interés en estudiar la independencia de México, es muy recomendable su obra Filadelfia, el paraíso de los conspiradores, de 1938. Que la basa en la vida de un personaje inventado al que le pone Antonio Gorbalán, y que se sitúa en las épocas más convulsas de la independencia de México. Es muy divertida porque narra su fallido plan, que raya en el absurdo y que consiste en tratar de asesinar a Napoleón Bonaparte por todo aquello de que era el precursor de las revoluciones en el Imperio Español. Antonio Gorbalán quiere matarlo. Y la otra, que sin duda es una de las grandes biografías de la literatura mexicana, es Javier Mina, héroe de España y México, que por cierto también tenía otro nombre, le había puesto Mina el Mozo, pero eso creo que le demeritaba un poco y le cambió el nombre a otro más pomposo, más adecuado, ¿no? Y esta obra, que generalmente los historiadores sitúan dentro de la literatura, pues como historiador yo digo que está muy cercana a la investigación histórica, sin duda alguna. Además de tener un muy buen estilo, Martín Luis Guzmán tenía un método de investigación riguroso que le permitía hacerse de datos, no solamente comprobables, sino de dotarle a su discurso literario de una base real que puede muy bien resistir cualquier clase de crítica. Es casi como las novelas que publicó Antonio Rubial, un historiador contemporáneo, dedicadas a la época del virreinato, y que resisten un análisis histórico en términos de la coherencia de las cosas que son comprobables. Es decir, escritores como ellos pueden hacer dos discursos paralelos sin que estén peleados con la ficción, ¿sí? Pero de verdad que el género de la narrativa revolucionaria nos daría para mucho, y además de Martín Guzmán, pues tendríamos que mencionar a otros personajes como Mariano Zuela con su obra de Los de Abajo, o a Nelly Campobello, que le dedicó sus más caros escritos a un personaje como Pancho Villa, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para después. Yo me gustaría finalizar con este trayecto en la primera mitad del siglo XX para ver cómo se transformó esta narrativa. O sea, la narrativa de la revolución sí va teniendo
más manifestaciones, por ejemplo, las de José Mancisidor, citado frecuentemente por el presidente de la República actual, porque es un muy buen historiador, pero también escribió una novela como La Asonada de 1931, que trata del levantamiento del general Escobar en 1929. Es muy interesante porque empiezan a narrar cosas recientes, casi contemporáneas del día, de ayer, ¿no? O sea, es muy interesante. También tenemos otros individuos como Roque Estrada, que publica su novela Liberación, u otro caso ejemplar dentro de los testigos de la Revolución, que no son abogados, ni médicos, ni escritores nada más, sino están dentro de las filas de los militares. Este aspecto me da oportunidad de hablar de un hecho curioso dentro de la Revolución. La Revolución Mexicana generó muchos testimonios de gente que dejó memorias, relatos, reportes de guerra, ¿no? Por ejemplo, militares que escribieron Álvaro Obregón, su obra de 8,000 kilómetros de campaña, es un reporte militar de todo lo que ocurrió a lo largo de su intervención en la Revolución Mexicana, pero está muy lejos de parecerse al estilo que tenía Manuel W. González, que también participó en la Revolución, fue general en ella, y escribió obras como Carranza, episodios de la Revolución Constitucionalista, o Contravilla. Yo creo que no hay que hacer mayor referencia a qué se refieren cada una de ellas y de qué lado estaba, ¿no? Porque creo que está a la vista, pero este individuo, Manuel W. González, es uno de los militares, junto con otros como Urquizo u otros que tienen una muy buena pluma y que dejan constancia a través de sus obras de lo que vivieron. Y a este personaje como Manuel W. González, de verdad que hagan lo posible por encontrarlo porque tiene un estilo delicioso. De verdad, sus relatos se acercan mucho a las crónicas. Recrea con una facilidad notable acontecimientos históricos, pero no de una manera aburrida o predecible, sino que está llena de anécdotas bien alegres, bien festivas. Y de verdad que sus páginas, las páginas de Manuel W. González, están llenas de humor, de un muy rico humor que rodea a los personajes principales de la Revolución Mexicana. Como digo, Francisco Urquizo, como también participó en la Revolución Mexicana, dejó muchas obras, pero yo creo que la más recomendable es Tropa Vieja del año de 1931, y de verdad que a partir de esta época ya como que empiezan a desgastarse por los terribles acontecimientos que estaban ocurriendo. En esta época pues, estaba la guerra cristera en plenitud, y los escritores, pues yo creo que ya quieren trasladarse a otras épocas, a narrar otras cosas, sí cruentas, pero ya no las que les tocan, digamos, ya creo casi como por un recurso psicológico de salud mental, ¿no? Y vamos a ver que a partir de los años 30 se va a manifestar una vuelta al hispanismo, a los acontecimientos de la época, de la época previrreinal, del virreinato y del siglo XIX. Creo que todos estarán de acuerdo en que lo mejor que se escribió en la primera mitad del siglo pasado sobre el virreinato se lo debemos a don Artemio de Valle Arispe. O sea, don Artemio de Valle Arispe es uno de los personajes cuyo estilo arcaizante es referencia misma en y sí para sí mismo. O sea, de verdad que con él bastaría para sintetizar esta vuelta al hispanismo. O sea, tendremos obras como historias de vivos y muertos del año 36, las andanzas de Hernán Cortés del año 40 y la divertidísima novela La Güera Rodríguez del año 51, que, como digo, abarca un muy buen espectro de los siglos del virreinato. Y prueba de que se vuelven a otros temas ya del siglo XIX, pues son obras y personajes como Leopoldo Zamora, que escribe su encantadora obra Quinceañeras y Casanova Aventureros, que está dedicada a Antonio López de Santana, publicada en el año de 1945. Yo todavía la veo en algunas librerías de viejo, porque sigue siendo muy popular esta obra de Quinceañeras. O contemporánea suya, como fue Patricia Cox, que dedicó algunas de sus obras al siglo XIX, pues nos dan muestras de esta vuelta a querer ya narrar otras cosas. A Patricia Cox se le deben obras como El Batallón de San Patricio, que narra la época de la invasión gringa,
o El enemigo está adentro, del año 56, que está dedicada a la época de la independencia, y también a grandes personajes de la época previrreinal, virreinal, como fueron Cuauhtémoc, Sor Juana y Leona Vicario, que publican en los años 60. Y esto, pues, obviamente, no obsta para hacer referencia a las novelas que también vuelven al indigenismo. Habíamos hablado ya hace algunos programas de esta tendencia de hablar del México prehispánico en las novelas, pero yo creo que con Emilio Abreu Gómez, es un naufragio de indios del año 55, 51, o La conjura de Chinum del año 58, que narra las peripecias de los indios mayas, basta para poder dar una muy buena imagen de lo que se produjo hasta la primera mitad del siglo XX. Entonces, en resumen, sí, la narrativa de la revolución va a ser un influjo muy poderoso de las obras que se van a escribir en los años 20, 30 y todavía algo de los 40, pero también va a haber una reacción que intentará volver a otros temas, no ya de la revolución que estaba muy choteada, sino a otras cosas que les interesan hablar, porque ya hay otra perspectiva histórica. Déjame hacerte una pregunta con todo lo que acabas de mencionar. ¿Andaban buscando temas estos novelistas, estos literatos que mencionaste hace un momento y que regresaron a la época previrreinal, virreinato, etcétera? ¿O realmente sientes que les nació porque las circunstancias históricas así lo permitían? Pues esta pregunta es muy actual. Aplica tanto a los escritores de esta época como a los de ahora. De verdad, hace unos 10 años yo veía novelas y todo tipo de manifestaciones literarias que hablaban de los efectos de la guerra contra el narcotráfico, o que así le llamaron, ¿no? Y veía uno, bueno, hasta ahora lo vemos en las series de Netflix, en donde hablan de narcos. Pero ya se está llegando un momento donde ya no queremos hablar de eso, ya no queremos tocar ese tema porque de verdad es muy cruento, ya hay un desgaste sobre estas cosas que han afectado grandemente a la sociedad mexicana. Entonces, en esa época también, en mi opinión, llegan a un punto en donde la revolución ya ha sido tan tratada, ya el tema de la revolución está tan manoseado, que de verdad, por una cuestión no solamente de estilo literario, sino de salud mental, quieren volver a otros temas porque hay otras interpretaciones. ¿A qué me refiero? Esto del hispanismo y el indigenismo en los años 40, 30, 40 y 50, pues se debe, pues, al hallazgo de los huesos de Hernán Cortés, al hallazgo de los supuestos huesos de Cuauhtémoc, y a la revaloración que hay de la herencia virreinal por un lado y de la herencia indígena por el otro, que a partir de los años 60 del siglo pasado van a ser analizados bajo otra perspectiva, en donde ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, ¿no? Y ya hay otras condiciones, como tú dices, para poder acercarse a esos acontecimientos. Pues yo no digo que con una mirada más objetiva desde el punto de vista de la literatura, pero sí con muchos mayores elementos que nos permitan dar otro balance, ¿no? Distinto al que habían conocido, del cual se habían alimentado y del cual podrían hablar, ¿no? Excelente. Miguel, vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo. Él es historiador de la UNAM, egresado de Filosofía y Letras. Actualmente es el coordinador del Seminario de Historia del UNAM San Antonio, Texas. Y bueno, Miguel, en el siglo XX mexicano, ya hemos comentado, ya nos has dicho, es muy prolífico en autores, obras, géneros. Hay ejemplos de todo y para todos los gustos. Pero continuando con el género de la novela histórica, ¿cuál es el panorama que tiene a partir de la segunda mitad del siglo XX este estilo literario histórico? Ya después de la segunda mitad del siglo XX vamos a ver a otros autores que, si bien ya no participaron en el conflicto armado de la Revolución, sí conocieron a gente que participó dentro de ella, ¿no? Van a tener acceso a ellos, van a leer sus obras, van a estar al tanto de sus testimonios, y quizá algunos van a volver a esta época, pero ya con otra mirada un poco más fresca, entre comillas, más objetiva, porque ya no les tocó vivir ese acontecimiento. Entonces, pues vamos a ver que la novela histórica de la segunda mitad del siglo XX, por decir alguna generalidad para que nuestros escuchas lo tengan un poco más claro, es que ya no van, además de que la revolución ya no va a ser casi el único tema, va a tener un afán totalizador.
¿A qué me refiero con esto? Pues ya van a ser todas las épocas de la historia las que se van a analizar, y ocupo esta palabra muy conscientemente, y sobre todo a verter en un determinado estilo como es el de la novela, pero no es el único, o sea, hay muchas más, hay teatro, por ejemplo, hay novelas, hay obras de teatro históricas que se refieren al México virreinal, al siglo XIX, al Segundo Imperio y también a la Revolución. Pero también va a haber cuento, va a haber mucha poesía, novela corta, ¿no? O sea, hay muchas manifestaciones. Entonces, lo que vamos a ver a partir de la segunda mitad del siglo XX es que el escritor se va a preocupar por revisar la historia, ¿no? Para recrearla de un modo distinto al del realismo con el que lo hicieron los protagonistas de la Revolución Mexicana y de otros acontecimientos. Y hay muchos ejemplos, y vamos a ver cómo conforme va pasando el tiempo se van así multiplicando los temas, los temas que escogen los escritores. Yo iniciaría con Homero Aridgis. Homero Aridgis es muy prolífico, ¿no? Y es un individuo al cual se le puede aplicar este criterio que acabo de decir. O sea, él tiene obras como Quemar las naves del año 75, Noche de Independencia del año 78, una novela de teatro muy curiosa que se llama Moctezuma, ya no hace falta decir de qué trata, ¿no? Y no solamente aborda temas de la historia de México, sino que habla de cosas que ocurrían en Europa. Por ejemplo, Vida y tiempos de Juan Cabezón de Castilla del año 85 o Memorias del Nuevo Mundo. Muy curiosa esta última del año 88, en donde hay una parte del diario que dice, y vaya, estaba tan aburrida que por fin alguien me vino a descubrir. Metiéndose al debate de si era descubrimiento, invención, o todas esas cosas que podríamos hablar más adelante si hablamos de Edmundo Gorman. Pero este individuo se ve claramente su afán totalizador. O sea, ya que nos están escuchando ahí en Durango, pues yo referenciaría a un compatriota suya, como es ese, don Eugenio Aguirre. Don Eugenio Aguirre es un escritor, pero ha tenido unos aportes a la historia muy interesantes. A él se le debe una extraordinaria biografía dedicada a don Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, duranguense, orgullosamente duranguense, pero a él se le recuerda más por una novela histórica como lo fue Gonzalo Guerrero de 1980, que habla de este español naufragado en las costas de Yucatán, que se aculturiza, ¿no? Se mezcla con los indígenas y que combate en contra de los españoles. Es interesantísima esta obra y si la pueden de verdad conseguir, háganlo. Es una novela absolutamente recomendable. Pero vamos a ver que los autores, pues sí, van a ser muy mexicanos, y el primer presidente y Gonzalo Guerrero, pero vamos a ver un individuo como Luis Arturo Ramos, que le va a dedicar su obra por ejemplo, a algunos relatos o algunos episodios de la invasión gringa. Por ejemplo, Este era un gato, del año 1988. Divertidísima novela histórica que se la recomiendo. Claro, no está exenta del elemento amargo que supone hablar de la invasión norteamericana en el 48, ¿no? Pero es una forma muy adecuada de regresar a este episodio de mitad del siglo XIX. Yo creo que también, y todavía sigue vivo, otro de los individuos cuyas obras son muy recomendables y que se ha distinguido por sus novelas históricas, sin duda alguna, es don Ignacio Solares. Don Ignacio Solares le ha dedicado novelas históricas a los episodios históricos del siglo XIX y el siglo XX. Yo les recomendaría 4 a nuestros radioescuchas. Madero el Otro, del año 89. La Noche de Ángeles, que dedicada a este eficaz estratega de la revolución, que al final de su vida se pasó del lado de Pancho Villa. ¿Sí? El Gran Elector, del año 87. Bien interesante esta obra, porque nos habla de la época de don Plutarco Elías Calles, del Maximato, y del teje y maneje de la política de finales de la época de los caudillos y del principio de la era de las instituciones. Y ya muy alejada de la época de la revolución o de estas temáticas, yo les recomendaría Nen la Inútil, del año 94, que se refiere trata de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Y así como hay personajes que son muy amantes y afectos a resucitar los temas de la revolución y algunos
aspectos cruentos del siglo XIX, sin duda alguna, en el último cuarto del siglo de este XX, el gran novelista histórico por excelencia, así como lo fue Martín Luz Guzmán a principios del siglo XX, el novelista histórico por excelencia. Fernando del Paso es el siguiente gran novelista. Él nada más escribió 3 novelas. Escribió Linda 67, Palíndromo de México y Noticias del Imperio, que publicó en el año 87. Pero yo creo que hubiera tenido nada más con esta novela, con esta super novela, para pasar a la historia de la literatura y la historia de la literatura hispanoamericana, porque es una novela no solamente muy amena y rica, sino universal para cualquiera que hable español. O sea, es la triste historia del relato de Carlota, la esposa de Maximiliano, que comienza a narrar sus memorias ya en la vejez, que como algunos de ustedes saben, pues estaba ya en medio de la demencia. Y entonces en todo este delirio empieza a contar cómo recordaba sus años en México, qué fue el imperio, todas las desgracias que atrajo y pues su vida posterior al Segundo Imperio Mexicano. Yo creo que de verdad que esa novela yo creo que es uno de los grandes productos de nuestra literatura nacional y de verdad que si solo hubiera escrito esta novela hubiera tenido suficiente. Otras novelas históricas, y ya con un diferente estilo, se le deben a otros personajes que pues evidentemente su oficio fue el de ser novelista, ¿no? Y yo creo que después de Fernando del Paso yo colocaría a don Carlos Fuentes. Carlos Fuentes también escribió muchas novelas, ¿no? Tiene unos más cortas, tiene otras más largas, pero si muestra de este afán de querer ver otros periodos históricos y analizarlos de una manera distinta, yo creo que habría sido el de La Campaña. Quizá cuando dije Carlos Fuentes, ustedes habrán pensado en alguna novela más específica, ¿verdad? Por ejemplo, Los años con Laura Díaz, ¿no? Pero yo escogería La Campaña, ¿no? Y La Campaña está protagonizada por un personaje que se llama Baltasar Bustos, un estudiante de Derecho, un empleado de la Audiencia de Buenos Aires, que se introduce en las altas esferas y tiene el pecado de andar teniendo hijos por ahí, ¿no? La historia es trágica porque tiene que ver con estos enredos de cambiar hijos que son legítimos y de confundir a los que son legítimos, ¿verdad? Pero lo que nos narra en general es el ambiente que imperaba al principio de las revoluciones hispanoamericanas, y no en un lugar como México, sino en un lugar tan alejado como Buenos Aires. Como les digo, es un afán totalizador, una proyección muy lejana al ambiente histórico, social y político en donde nace, crece, se reproduce y escribe este individuo, sino lo que nos narra es otras latitudes, otros elementos, otras características dentro de una narrativa pretendidamente mexicana. Y hacia el final del siglo, pues desde luego que hay otros muchos escritores, pero es dominado por las mujeres, gracias a Dios. Fíjense, nosotros tenemos muchas escritoras, no solamente Sor Juana, Sor Juana es una de muchas, pero el último cuarto del siglo XX y buena parte de lo que va en las mejores novelas históricas mexicanas han sido escritas por mujeres. Algunas de ellas, o casi todas, creo que, o más bien todas ellas, todavía están vivas, gracias a Dios. Por ejemplo, Silvia Molina. Silvia Molina fue una destacada escritora que empezó muy joven su carrera, ¿no? Es muy recordada por su obra La mañana debe seguir gris, que es autorreferencial, pero también se dio el tiempo de andar escribiendo cosas testimoniales sobre su propia familia. Por ejemplo, La familia vino del norte del año 87, donde narra todas esas vicisitudes que tuvieron, o sea, las personas que participaron en acontecimientos históricos grandes, memorables. Y también esta misma Silvia Molina ha dedicado su pluma a un personaje muy poco conocido como el caudillo de la independencia Matamoros, en donde narra de una manera bien especial, muy sabrosa, la vida de Mariano Matamoros, ¿no? Carmen Boullosa es otra de las que yo les recomendaría con su obra Somos vacas y puercos. Somos vacas, somos puercos del año 91. O la misma Elena Poniatowska, además de tener crónica, relato, género, que también cultivó el género periodístico, yo creo que su mejor novela dedicada a un personaje histórico es Tinísima, del año 83. O sea, si ustedes quieren saber quién fue Tina Modotti, qué hizo,
por qué es importante y por qué una escritora de la talla de Elena Poniatowska le dedicó una biografía novelada, esta es la oportunidad más adecuada. Pero no solamente los temas se circunscriben a épocas contemporáneas. Yo creo que una de las mejores novelistas vivas que todavía tenemos, por fortuna, es Rosa Beltrán. Rosa Beltrán le dedicó en el año 95 todo su talento para publicar una obra como La Corte de los Ilusos, que habla de la historia del imperio de Iturbide. El imperio de Iturbide es un episodio breve, trágico, se toca en historia muy seguido, sobre todo por su significación en términos políticos, pero también ha sido abordado varias veces desde el ámbito de la literatura, y yo creo que este es uno de los mayores y mejores ejemplos. Pero si seguimos hacia atrás, si seguimos hacia adelante, pues, ¿qué quieren? Les puedo recomendar otra cosa con sabor virreinal, como la obra de Malinche, publicada en 2006, y debida a nuestra escritora Laura Esquivel. Malinche, este personaje del cual hablamos ya hace algunos programas de radio, se le han dedicado muchas novelas por el papel tan importante que desempeñó en la época de la conquista, pero que da oportunidad para ser revisitado, reinterpretado, nuevamente analizado en términos de las necesidades actuales que tienen no solamente los lectores, sino también de la exigencia crítica de nuestra época. Y finalmente yo mencionaría dos últimas escritas para el puro chisme y el puro sabor, ¿verdad? Está una novela tan curiosa que se llama La vida por un imperio, publicada en el 2016 por Ana Mari Gomis, y que se refiere a esta leyenda que se refiere a Maximiliano y el presunto perdón que le dio Benito Juárez para que pudiera escapar con vida a Centroamérica. Esta de La vida por un imperio, una novela curiosa porque toca un tema, sí histórico, pero también tiene elementos como de la fantasía dentro de la misma historia. O sea, los mismos historiadores también se andan peleando de si sí fue cierto o no fue cierto, de que lo perdonó porque era masón o porque no era masón. O sea, es una clara muestra de cómo las cosas metahistóricas, ya en la fantasía, pueden tomar forma en un relato literario como el de Ana María Gómez, en este de La vida por un imperio. Y yo, por último, recomendaría todas las obras dedicadas al México antiguo que escribió Sofía Guadarrama Collado, antes conocida como Antonio Collado, que es un escritor transgénero, para que no digan que no hay inclusión, ¿no? Todas muy buenas, se las recomiendo, cualquier obra que les caiga de Sofía Guadarrama, léanla con placer. Interesante, realmente me llama mucho la atención. Fíjate, tocaste un tema de la novela, en particular con el caso de Maximiliano, esa idea de que se fue a vivir a Centroamérica, que fue perdonado, se llamaba Justo Armas, creo, ¿verdad? Justo Armas, sí. Justo Armas, sí. Oye, yo siento, Miguel, que rompe muchos esquemas, muchos paradigmas y nos ubica en otra visión de la historia de México. Realmente me encanta la forma como lo platicas, la forma como nos manejas la historia, digo, la novela histórica y las visiones que nos das, pero yo creo que tenemos que aprender a leer mucho más, a ver eso, inclusive ser críticos. Mencionaste también Noticias del Imperio. Claro. Yo creo que en un momento dado puso allá en Schönbrunn, en el castillo de los Habsburgo, pues sí, puso de cabeza más de uno. Por los supuestos de que pudiera Maximiliano haber sido hijo del aguilucho. Además, ¿Sí? ¿no? Además, ¿no? Que hay muchas historias de que si fue hijo del aguilucho, que para los que no saben, era hijo de Napoleón, ¿no? O sea, y que además, o sea, los múltiples significados que tuvo su muerte, porque ustedes recordarán que el rey al que le escribe, el monarca al que le escribe las cartas de relación Cortés, era Carlos V, o sea, su tatarabuelo. Es decir, cuando se consuma el triunfo de la República y muere Juárez, que diga, muere Maximiliano, era como haber saldado una cuenta de tiempos de la conquista al haber matado a un descendiente de los Habsburgo. Y ha sido muy tocado el tema de la literatura porque da para mucho, da para mucho. Excelente. ¿Qué nos ofreces para la próxima semana? Pues, amigo, yo les recomendaría que entráramos en la novela de la Revolución, ya que va a ser noviembre.
vamos a entrar de una manera muy amable y amena al tema de la Revolución Mexicana a través de la literatura. ¿Qué se escribió? ¿Qué novelas hay? ¿Qué autores? Bueno, en el próximo sábado vamos a ver todo esto. Miguel García Udelo, muchísimas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimados amigos, ya escucharon el próximo sábado 6 de noviembre, arrancamos con la novela de la Revolución Mexicana. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana y recuerden, vamos a celebrar nuestras tradiciones mexicanas. El martes es Día de Muertos. Muchas gracias, muy buenos días.